Bueno, ya estamos de regreso aquí en Emprende Online con Horacio Edgar y ya saben que cada semana traemos algún especialista o invitados que puedan contribuir, que puedan ayudarnos a que nuestra vida sea mejor, que puedan ayudarte a ti que me estás escuchando o viendo a que tus metas las puedas alcanzar o puedan mejorar tu nivel de vida y alcanzar tus sueños. El día de hoy tengo una persona muy especial. Está conmigo el doctor Armando Treviño, quien es ginecólogo y es especialista en biología de la reproducción humana y aparte quien es director de la clínica Plenic, que es Clínica Integral de la Mujer y que tiene una certificación muy especial y que viene muy ad hoc a lo que platicamos continuamente en este programa, que es sobre cómo llevar a cabo servicios que son a distancia, bueno, que son presenciales, intentarlos hacer a distancia. Entonces, el doctor está certificado una certificación internacional de telemedicina que lo avala para poder impartir esto. Ya en otro programa hablamos un poquito sobre qué era la telemedicina, pero bueno, ¿quién mejor? Les dije que iba a traer un especialista y aquí está con nosotros. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estamos, Horacio? Gracias por la invitación. Esperemos que la charla sea de mutua conveniencia para los dos. Ya lo tocaste, lo que es la telemedicina. La telemedicina, como lo explicas, es la distancia y en eso significa prestar los servicios médicos a distancia. Esa es la definición prácticamente de telemedicina, que no es algo nuevo, ya es algo que se usó durante muchos años, desde 1960 más o menos se emplea esta herramienta, sobre todo en poblaciones cuando no había el médico presencial y tenían que meterse a comunidades indígenas, sobre todo en América del Sur, utilizaron estas herramientas que les dieron mucha utilidad y que hizo que previnieran y trataran a muchas enfermedades. Oye, doctor, aquí me surge la primera duda y se me hace muy interesante esto que dices. Yo la verdad no estaba enterado que desde los 60 estaban aplicando esto de la telemedicina. Entonces, ¿por qué si es algo que tiene tanto tiempo y que puede ser tan útil, por qué es tan poco conocido? ¿Por qué crees tú que sea tan poco conocido? Porque digo, yo la verdad no sabía, o sea, no lo veía práctico, ¿verdad? Es como si me dices, oye, pues viajar a la luna, pues sí, allá en la NASA o lo que sea, pero es algo pues fuera de la realidad. Y aquí hablar de la telemedicina nunca lo había visto yo aplicado como algo más práctico, como pues lo que me estás diciendo tú, ¿verdad? Que ya estaban atendiendo hacia muchas comunidades. Sí, yo creo que ahorita esta revolución que está surgiendo en las redes sociales hizo que la telemedicina adquiriera algo más importante actual, porque anteriormente se hacía vía telefónica, eran a través de teléfonos, no tenías la imagen face to face con el paciente, sino era todo a través de la voz. Pero ese término telemedicina ya lo empleaba. Okay. ¿Por qué ahorita vino a ser una herramienta muy importante? Porque la pandemia hizo que todos tuviéramos estos cambios a nivel médico también. Entonces sabemos que ahorita todos los hospitales o la mayor parte de los hospitales están saturados. Hay algunas cuestiones médicas, algunas enfermedades que las puedes resolver de una manera muy simple, ¿verdad? A través de la comunicación. Entonces, tú empleas esta herramienta que, repito, tiene que tener una plataforma correcta, tienes que tener seguridad con el paciente, tienes que tener privacidad, tienes que tener ética, que actualmente la telemedicina ha cambiado. No nada más es hacer la llamada o tener algún mensaje por WhatsApp, sino tienes que reunir todos estos criterios, éticos, legales y profesionales. ¿Qué es lo importante? Que es lo que estamos ahorita implementando. Tú tienes el contacto, como estamos tú y yo, estás viendo a la paciente y estás viendo realmente si el dolor, por decir una enfermedad, está reflejándose en la angustia, a lo mejor es un dolor de otro tipo. Entonces, tú al ver a la paciente y que ella te vea a ti, refleja mucha seguridad, ¿verdad? Entonces, esto es importante, tener la visión. Oye, doctor, y una pregunta. ¿Desde hace cuánto estás certificado tú en esto de la telemedicina? Porque digo, la pandemia empezó en abril, mayo. Entonces, yo no sé si tú ya desde antes traes este tipo de conocimientos y por qué te interesó este tema en particular, porque no es tan común. Yo, la verdad, como te decía, no había escuchado que muchas otras personas estén con esto y que tú estés con esta certificación tan especial, pues ahora sí que te pone una posición privilegiada para atender
pues a muchos de los pacientes y muchas de las personas que tienen la necesidad de atenderse sin exponerse a tener que ir a los hospitales, las clínicas, etcétera. Tuvimos que certificarnos recién, ¿verdad? Porque todo esto vino a cambiar la medicina, o sea, vino a modificar la vida diaria en los pacientes. Entonces, estas certificaciones, igual como muchas pláticas o conferencias, se están haciendo virtuales, pero sí tenemos que tener un diploma, una constancia en donde el aval te certifique y que digan que tú cumpliste con los requisitos de la telemedicina, que es lo que te explico. No nada más es hacer una llamada o una videollamada de manera natural, sino tener todos los candados que conlleva a la telemedicina, que es hacer una historia clínica. En tu plataforma tienes que tener el interrogatorio con la paciente, tienes que hacer los cuestionamientos o las preguntas básicas, porque acuérdate que la medicina muchas veces se basa en interrogatorio y tú puedes obtener un diagnóstico casi en un 70% de lo que le estás preguntando a la paciente. Okay. La otra cosa es la inspección, que es la visualización directa de la paciente. La misma paciente te puede ir ubicando dónde tiene el dolor, en qué cuadrante está, y tú vas localizando las estructuras que puedes sospechar que tiene la paciente en ese momento. Un apéndice pues está al lado derecho. Si ella te marca del lado izquierdo, pues entonces ahí vas descartando que no es un apéndice, por decir un ejemplo, ¿verdad? Tienes que capturar esta información en tu expediente clínico y tiene que quedar de una manera segura. Entonces, esta videollamada que estamos teniendo tú y yo no se puede subir a la nube, tiene que estar bajo candados, encriptados, y eso es lo que le va a dar la seguridad al paciente. Porque muchas veces te pueden enseñar algo más privado y eso es la seguridad que tienes que tener, ¿no? Ok, oye, y ahorita se me vino a la mente algo que ha estado pasando desde hace mucho tiempo y que yo pienso que es algo muy bueno para los pacientes, pero para los médicos ha de ser un dolor de cabeza tremendo, que es las consultas por WhatsApp. Que una consulta por WhatsApp será, yo creo que eso, no sé, ¿es telemedicina, no es telemedicina? ¿Es algo diferente? ¿Qué opinas sobre este tema del WhatsApp en la medicina? Esto tuvo fue una herramienta muy buena, pero lamentablemente a veces se cometían errores en donde te mandaban un mensaje, por decir, no tenías contacto y, por ejemplo, un error muy fácil, te decían, tengo dolor de garganta. Ok, tú le contestabas, tómese el antibiótico, que es penicilina. Y resulta que al rato la paciente estaba hospitalizada porque tuvo una reacción a la penicilina y ella era alérgica. Entonces, no nada más es tener esa comunicación al vapor, sino tienes que estar sentado en tu escritorio, viendo la información del paciente, viendo a qué es alérgica, o sea, todos sus antecedentes que tú ya capturas en su historial, te sirven y te dan mucha información. Otra de las cosas importantes es que tú les puedes enviar a través de la plataforma los laboratorios que va a necesitar esa paciente, ¿sí? Algún laboratorio, o le mandas su receta, es decir, ya estás dando un tratamiento y un diagnóstico con la telemedicina, no nada más es... ¿Ya hay recetas electrónicas, o sea, ya que puedan ser? Y estas plataformas te avalan porque tienen la receta electrónica y pueden ir a farmacias y la farmacia se la surte, o hay farmacias a domicilio que tú nada más hablas por teléfono, preguntan de quién es la receta y te llevan el medicamento. Que de eso se trata, ¿verdad? Quedarnos en casa en todos los aspectos. Los laboratorios también van a domicilio, te toman las muestras, más tarde tienes comunicación con la paciente para ver los resultados y tú en ese mismo día das el tratamiento, que es de la misma metodología. Oye, doctor, y ahorita actualmente tú estás aplicando esto, ¿sabes si hay más médicos aplicando la telemedicina? Hablando, ahorita estamos, pues, igual nos están viendo de todo el mundo, pero vamos a hablar regionalmente aquí lo que es Tampico, Madero, Altamira, la región. ¿Aquí se está aplicando esto o no se aplica? Hay varios hospitales que están implementando ahorita esta estrategia, porque si tú sabes, aquí en la zona sur hay 3 hospitales privados que se están dedicando a pacientes COVID, ¿sí? Hay otros 2 o 3 hospitales que también son privados y que no tienen el área COVID. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Que si tú vas a un hospital COVID, porque tu médico es de toda la vida, pero te da miedo ir a ese hospital,
implementas esta tecnología. Entonces, sí se está aplicando, desconozco si lo están haciendo con todas las medidas como debe de ser, o con las certificaciones como deben de ser, pero me imagino que quien se meta a esta área puede sacarle mucho provecho y es muy importante proteger a la paciente, proteger al médico, que nos veamos, porque cuando vienen aquí a la consulta presencial, vienen con los cubrebocas, vienen con las mascarillas, no los observas tanto como ahorita nos estamos viendo tú y yo. Entonces eso también es una ventaja que estás viendo al paciente, que al rato vienen contigo, no sabes ni quién fue. ¿Ves? Eso es lo importante ahorita de la telemedicina. No, pues está muy, muy interesante porque yo creo que, pues sí es un área de oportunidad muy importante. A mí me llama mucho la atención y decía porque muchas personas ahorita que se están quedando con ingresos muy limitados, yo no sé la verdad el impacto en muchos médicos, pero supongo que, claro que, digo, no sé, igual no sé si tú hayas oído de colegas que les ha bajado su consulta, porque pues la gente no quiere salir, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un ejemplo muy claro de que aunque tú me dices ahorita que ya es de los 60, pero algo que se puede implementar hoy en día para tener un cierto grado de normalidad hasta cierto punto, donde dices, oye, pues puedo seguir yendo al médico y no improvisando, porque yo creo que muchas personas, desgraciadamente, ante el miedo de salir y no tener un contacto, un doctor de confianza que le hables, pues dicen, ¿qué hago? Automedicarse. Entonces Claro. yo creo que esto es una herramienta muy buena y que lo pueden muchas personas extrapolar a otros tipos de profesiones, ¿verdad? O sea, no ahorita se me viene a la mente, pero un arquitecto, un ingeniero, lo que sea, así como la medicina, es algo que yo diría, oye, ¿cómo le hacen para poder consultar a distancia? Bueno, sí se puede, ya se hace, aquí el doctor lo está haciendo, entonces tú en tu profesión lo puedes hacer. Entonces, sigan el ejemplo aquí del doctor, ¿verdad? Y no sé qué opines tú, qué impacto está teniendo ahora sí que en el negocio, la parte de las visitas en otros médicos. ¿Están teniendo impacto? Sí, mira, prácticamente ahorita todas las instituciones de gobierno tienen la indicación de cerrar consulta externa. Consulta externa es el área donde ves toda la población, es decir, ves diabéticos, hipertensos. Entonces, como tú bien lo comentas, estos pacientes que ya no fueron a su siguiente mes a su consulta se descontrolan. La diabetes se descontrola porque ya no tuvieron un seguimiento. Y entonces, ¿qué más de importancia que utilizar la telemedicina para que mensualmente sigas con tu seguimiento, te estén evaluando, te estén checando tus niveles de glucosa, te estén checando tu hipertensión? Tú mismo lo haces en domicilio y nos estás mandando esa información para nosotros saber que estás controlado y esta hipertensión o esta diabetes que de acuerdo que nos está pegando la enfermedad del COVID, son los pacientes más vulnerables a tener estas complicaciones. Oye, pues muy interesante, doctor. Vamos a ir a un corte, pero para todos los que están escuchando, no se vayan, porque regresando le voy a preguntar al doctor y quiero que nos comparta cómo podemos o qué nos recomendaría él hoy en día, cómo tratarnos. Yo creo que a mí me pasa mucho de repente, y más con toda la paranoia que hay, ¿va? Nada más oye que a tal primo le dio COVID o trae esta enfermedad y ya me empieza a doler la garganta, ¿verdad? Sin tener nada. Y dices, ¿qué hago? ¿Voy al doctor? ¿No voy al doctor? Y también creo que puede ser algo negativo todas las personas que dicen, no voy a ir porque me va a hacer ir peor, me voy a enfermar por andar yendo al hospital o al médico y entonces no me trato. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú, doctor, para atendernos cuando sí, cuando no? ¿Cuáles serían tus tips que nos puedes recomendar para tomar y poder seguir con la vida, ¿verdad? O sea, tú que te dedicas a la reproducción o a la biología de la reproducción humana, pues yo creo que igual también muchas personas dicen, no, mejor ahorita no salgo, me espero, déjame ver qué pasa. Y decir, oye, pues la reproducción humana tiene un ciclo, ¿verdad? Entonces yo diría, ¿qué le dices a esas personas que sigan con su vida? Como dice, oye, un tratamiento de diabetes, de hipertensión, pues hay que seguirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo de la manera adecuada? A ver si nos puedes compartir eso. Pero por si alguien se está bajando ahorita del taxi, de su automóvil, que nos está escuchando ahorita por la radio o que se tiene que ir en este momento, ¿en dónde te podrían buscar? Estamos dentro del Hospital Ángeles Tampico, en el primer piso, consultorio 150 y 160, y la clínica se llama Clinic, que es la clínica integral de la mujer. Tenemos varias especialidades que al final lo vamos a comentar y cómo todos nuestros especialistas estamos implementando esta herramienta que nos está ayudando demasiado
y que no, sobre todo a nosotros y a los pacientes para resolver muchas dudas, que eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vámonos en un corte. Si quieren entrar a sus redes sociales es en @Plenic, Clínica Integral de la Mujer, en Facebook e Instagram y en plenic.mx. Vámonos un corte. No se vayan, que regresando nos va a decir qué tenemos que hacer ahora sí cuando nos sentamos mal para hacerlo de la manera correcta y de la manera más segura. Eso nos va a compartir el doctor Armando Treviño, quien está aquí en entrevista exclusiva en Emprende Online. Vámonos un corte, regresamos con más. Ya estamos de regreso aquí en Emprende Online y estamos en entrevista con el doctor Armando Treviño, quien está certificado en telemedicina, quien es ginecólogo y especialista en biología de la reproducción humana, quien viene a compartirnos y nos platicaba antes del corte todo lo que era la telemedicina, que básicamente no es una atención por WhatsApp, que puede ser una herramienta para esto, ¿verdad? Pero dice, hay otros protocolos que se tienen que seguir para hacer la telemedicina de manera adecuada. Nos decía, oye, tienes que tener el expediente, tienes que poder, pues, en la mayoría de los pasos, tratar de poder estar en ver a la persona para dar un buen diagnóstico y llevar un buen, ahora sí que, un buen expediente digital que se vaya conservando y que hasta las recetas se pueden mandar por medio de las plataformas para que ni siquiera tengas que ir por la receta para el antibiótico y todo lo demás. Y antes del corte le dije, bueno, ¿cómo la persona normal como yo, como tú que me estás viendo o escuchando, qué debo de hacer cuando me sienta mal? ¿Debo de no hacer nada? Mejor aguanto para me amacho porque digo, no vaya a ser que me enferme por ir al médico. ¿O qué es lo que me recomendaría, doctor, para, pues porque a lo mejor por amarcharme después me andan pasando cosas muy negativas por no tomar acción en el tiempo adecuado? ¿Cuáles serían las recomendaciones que deberían de seguir la gente? Claro, siempre es muy importante saber los datos de alarma. Los datos de alarma son los signos vitales, como que, como la fiebre, la temperatura, como tu respiración agitada, como tu frecuencia cardíaca aumentada. Entonces, si el cuerpo está resintiendo algún cambio en estas cuestiones, algo está sucediendo y es importante revisarlo. Entonces, siempre es importante, yo siempre les digo a mis pacientes, yo que soy ginecólogo, cuando estamos iniciando un embarazo, que se compren el aparatito para estarse checando la presión. Porque algo de las complicaciones más frecuentes en las embarazadas es una enfermedad que se llama preeclampsia y que se les sube la presión. Entonces, entre muchas cosas que les pueden producir síntomas. Entonces, platicando este mismo ejemplo, si una paciente embarazada, ¿cómo se aplica la telemedicina en esto? Me habla o por alguna cuestión me dice, me siento agitada, doctor, me duele la cabeza. Lo primero que hay que hacer es checar la presión y ver cómo está la presión, ¿sí? Si la presión está normal, entonces descartas esa enfermedad. Ok. Y tú ves realmente dónde o qué está provocando el dolor de cabeza, que muchas veces ahorita por el encierro puede ser alguna cuestión de estrés, alguna cuestión de ansiedad. O sea, esto está modificando que la paciente tenga síntomas, ¿verdad? Pero los síntomas más relevantes son fiebre, dolor abdominal, taquicardias, respiración agitada. Entonces, eso es lo que hay que revisar y siempre es importante que si tú tienes esto, no consultes con la comadre o con la vecina, sino acudas con el especialista. El especialista te va a orientar y la mejor metodología que estamos implementando ahorita es a través de la telemedicina. Más económico, no te mueves de tu casa, puedes estar en cualquier parte del mundo y recibes la atención personalizada de alguien que conoce del tema y que te puede orientar más para saber si tu enfermedad se te está complicando o si tienes que venir de manera presencial a que yo te haga la evaluación. Entonces, la telemedicina es como un trampolín. Veo y visualizo a esta paciente, prefiero que se venga para acá porque si no, se le va a tronar el apéndice. Porque me está diciendo, tengo el dolor del lado derecho, tengo fiebre, tengo náuseas. Eso ya es una sospecha de apéndice y que no le diga a la comadre, es una colitis lo que traes, ¿verdad? Entonces, tú vas evaluando los síntomas que va teniendo la paciente y eso te va orientando hacia un probable diagnóstico y bueno, esto facilita mucho que la paciente no se complique. Ok. Vamos a tratar de hacer el ejemplo. Me gustó mucho el ejemplo que utilizaste, pero vamos a suponer ahorita la gente que está pues dejando muchas cosas, muchas de sus actividades en pausa y vamos a hablar de
específicamente del tema médico. Entonces, vamos a suponer que una persona ahorita ha estado teniendo problemas para el embarazo, pero dice, ¿sabes qué? Pues yo ya tengo 38 años, 39 años, pues no es como que le voy a poner en pausa 2 años a todos mis procesos. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú le dirías a esta persona para tomar un ejemplo que sea de los que tú tomas, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo se pondrían en contacto contigo? ¿Cuáles serían los pasos siguientes? ¿Cómo pueden ir para hacer todo este procedimiento de forma segura y decir, oye, es que sigo adelante, no me voy a estresar de más y puedo, ahora sí que, avanzar en lo que yo quiero lograr? Claro, eso es muy importante la cuestión de infertilidad porque vamos mucho en relación de estudios en base a sus días de sus ciclos. Entonces, tú te puedes demorar a lo mejor 3 o 4 meses en hacer un diagnóstico en infertilidad y eso recae sobre la edad. No es lo mismo que te llegue una paciente, como dices tú, a los 25 años, que te llegue otra a los 39 años. Su reloj biológico está muy acortado. Entonces, una paciente que por primera vez te consulta, que tiene 39 años, tú ya puedes ir avanzando en la consulta solicitando laboratorios esenciales que se tienen que hacer y como te repetía, pueden ir a su casa a tomarlos y tú ya vas teniendo información de cómo están funcionando sus ovarios. Entonces, ya le puedes ir dando un pronóstico a la paciente. ¿Sabes qué? Tu ovario ya está teniendo una baja reserva, ya está cansado, necesitamos vernos, yo te necesito hacer un ultrasonido, ahí sí ya es algo presencial, y entonces tú ya aceleras un poquito este proceso para que en lugar de ser virtual, venga, valores y empieces a hacer un plan de tratamiento. Hubo un tiempo en donde se habían suspendido los programas de reproducción porque como la pandemia no sabíamos qué era realmente y qué ocasionaba en los embarazos y si tenía alguna alteración en alguna cuestión cromosómica o algo, entonces se pararon hasta que establecieran bien qué pacientes sí y qué pacientes no. Entonces, actualmente ya todos los centros de reproducción volvieron a la normalidad, están trabajando y estamos manejando la enfermedad como cualquier especialista. Ya está muy comprobado que el virus no ataca al embrión ni al bebé, entonces sin problemas se pueden embarazar. De hecho, ahorita hay muchos embarazos, yo creo, por el mismo encierro. De estas pacientes que yo les dije, esperen un tantito ahorita y ya me regresan embarazadas. Entonces ahí ves cómo también el factor estrés emocional en cuestión de infertilidad influye un poco. Ellos se van, se relajan y luego regresan embarazados. Entonces ahí estás aplicando mucho esto de Qué la cosas, regla. ¿verdad? Cuando les dices que no y entonces es cuando es sí. Y regresan embarazadas, sí. No, pues qué Entonces, bueno, qué bueno que esté funcionando. en infertilidad son estudios básicos de sangre, sobre todo, algunas cuestiones del conteo del esperma que le puedes ir avanzando, y ya que tengas esa información, haces un interrogatorio también. No es lo mismo una paciente que desde la primera vez que la interrogas diga, tengo 10 cirugías previas, que esas cirugías previas te pueden desencadenar también un peor pronóstico para la cuestión de reproducción. ¿Sí? Entonces, Ok. el interrogatorio es una herramienta esencial. ¿Qué tiene la paciente? ¿Qué le han hecho? ¿A qué es alérgica? O sea, todo ese cuestionario que, repito, es sentarte, evaluar, dedicarle los 20, 30 minutos a la paciente como si la tuvieras aquí enfrente, elaborar la historia clínica completa y tener un diagnóstico ya desde antes. ¿Por qué? Porque si yo doy una receta nada más por WhatsApp y la paciente tiene alguna complicación, eso implica ya cuestiones legales. Por hacerle el favor o decir, sí, dame un antibiótico y se lo doy sin saber quién es la paciente, eso genera cuestiones legales que se ha visto en muchas partes del mundo que no es lo correcto. Entonces, si alguien hoy en día dijera, quiero ir, ¿cuál sería el paso a seguir? Ahorita en este momento que dijeran, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir a una consulta con el doctor Armando Treviño, por medio de telemedicina, decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le haría? ¿Cuál sería el paso a seguir? El paso número 1. Es muy sencillo, por ahí manejamos los teléfonos, ¿Ok? es nada más hacer la llamada telefónica o meterse a nuestras redes sociales. Que aquí les comento el teléfono, aquí ya me lo había pasado el doctor, es el 833-384-0035. Lo repito, 833-384-0035, que podrían llamar. ¿Y luego? Es ese número que comentas y tenemos otra línea accesible que es el
213-4341. Esa llamada la toma mi secretaria o mi asistente y ellos te van a explicar paso por paso qué es lo que tú tienes que hacer, que es algo muy sencillo. Entonces te dan un formato, te dicen paso número 1, paso número 2, que ya lo hemos analizado muchas veces, en donde prácticamente si tú me dices la cita la quiero a las 6:30, a las 6:30 nos estamos viendo tú y yo, porque todos los pasos hacia atrás se complementan sin ningún problema. No es nada rebuscado, lo puedes hacer vía tablet, vía celular, donde quieras, en cualquier parte donde estés. Si tienes alguna cuestión en carretera o ya hay señal por ahí, lo puedes hacer. O sea, todo esto es válido y estamos en contacto directo. Excelente, doctor. Oye, pues muchísimas gracias por toda esta información, por darnos un panorama más sobre un tema que es de vital importancia hoy en día, que es cómo atendernos de manera correcta, cuándo sí, cuándo no. Y yo creo que el tip, no te vayas a atender con la vecina, con la comadre, hasta cierto punto igual, cómo hacerle de manera correcta, ya no lo compartiste. Entonces te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada. Y aquí voy a repetir los teléfonos del doctor, es el 833-384-0035 en Plenic Clínica Integral de la Mujer. Y pueden contactarlo también en sus redes sociales. Si te contactan por Facebook e Instagram, también por ahí pueden contactar una cita. Ahí estamos para servirles. El chiste es que entren a la comunicación con nosotros y nosotros los orientamos sin ningún problema para que esto fluya más rápido. Bueno, la página del doctor es plenic.mx o en Plenic Clínica Integral de la Mujer, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias, doctor. Para el resto, no se vayan porque seguimos con más aquí en Emprende Online. Vamos a hablar de un caso de éxito como cada semana de personas que han logrado generar ingresos gracias al Internet, gracias a las redes sociales y cómo tú puedes aprender eso y ponerlo en práctica. Muchas gracias, doctor, y no se vayan. Gracias.